Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, un abrazo a cada uno de ustedes. Hoy estamos aquí, mi esposa y yo, para una prédica que es la última del año, de acuerdo al día que la grabamos, bendiciéndoles y esperando que estén muy bien, que la hayan pasado muy bien y declarando en el nombre de Jesús que el próximo año va a ser tan bendecido como esto, a pesar de todas las cosas que han sucedido. No iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Sí, amén. Padre, te damos gracias por tu gran fidelidad y amor, porque tú eres inmensamente bueno con cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia o aquí escuchando esta palabra, Señor, por medio de este audio, este video, y a cada familia representada por medio de cada persona. Que tu nube de gloria, Señor, tu poder y tu majestad descienda sobre sus hogares y que el próximo año, Señor, seas tú reinando en los hogares de cada familia. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. La palabra de hoy la hemos titulado Honrar nuestras deudas. Así como el Mesías, el Santo de Israel, honró la deuda que nosotros teníamos con el Padre de Gloria, así nosotros tenemos que también honrar nuestras deudas. Vamos a leer una pequeña porción de la palabra. Vamos a iniciar con Isaías 9, donde Isaías comienza a profetizar lo que será el Mesías. Y dice así, leo para ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Mas no habrá oscuridad siempre para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué lindo, ¿verdad? Cómo los profetas comenzaron a hablar de lo que venía a ser el Mesías para ti y para mí. ¡Wow! ¡Qué impresionante que nos diga que admirable! El Mesías mismo será un prodigio sobrenatural. La palabra Pele solo se emplea al referirse a Dios y nunca a los seres humanos ni a las obras humanas. Dice, el Mesías mostrará su carácter mediante sus obras y milagros. Consejero. El Mesías será la encarnación de la sabiduría perfecta y tendrá las palabras de vida eterna. Como consejero, revelará el perfecto plan de salvación. Dios fuerte. En el Mesías habitará corporalmente toda la plenitud de la deidad. Padre eterno. Él no solo vendrá a revelar el Padre Celestial, sino que Él mismo actuará hacia su pueblo eternamente como un Padre compasivo que ama y protege a sus hijos y suple sus necesidades. Príncipe de paz. Su gobierno traería paz con Dios para la humanidad mediante la liberación del pecado y de la muerte.
Es lindo nuestro amado Padre Celestial que nos regala su santa palabra para que tú y yo la atesoremos, para que tú y yo la tengamos como propia y nos haga crecer en abundancia. El Señor ha venido a pagar una deuda que tú y yo teníamos con el Padre Celestial. El Señor viene y se entrega por amor a ti y a mí y condona ¿verdad?, la deuda que existía. Hoy tú y yo ya no tenemos deudas con el Padre Celestial, porque la sangre de Jesucristo que vertió en la cruz del Calvario tiene poder y autoridad y redención de pecados. Esa preciosa sangre, ese valor incalculable que nos dio Jesucristo en la cruz, es la que nos lleva a la vida eterna. Hoy ya no somos deudores ante el Padre de Gloria, porque cada vez que tú y yo nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir y de nuestros pecados, el Señor nos recoge como sus hijos y nos da ese amor, dándonos el privilegio de ser coherederos con el Padre de Gloria. Pero esto era solo una introducción, porque inicia mi esposo y concluyo yo. Amén, amén. Honrar nuestras deudas. Como hijos de Dios es fundamental honrar cada una de nuestras deudas hasta el último centavo cuando se trata de dinero y de devolver lo que nos fue prestado. Veamos esto como un testimonio el cual debemos de cuidar siempre. Claro que debemos de cuidar siempre nuestro testimonio. Si tú debes algo, debes de pagarlo. Nosotros somos un testimonio en todo momento y en todo lugar. Y cuando nosotros debemos a alguien, es necesario, es urgente que nosotros cancelemos esa deuda. Y te voy a decir por qué principalmente. Solo pensemos que si no lo hacemos, van a hablar de ti, de tu familia y hasta de la iglesia a la que asistes. Al final, lo peor, estaremos ensuciando el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros nos hemos identificado como hijos de Dios, cuando nosotros hemos dado hasta el plan de salvación, nosotros tenemos un gran compromiso delante de la sociedad, porque para la sociedad, la cual va a señalarnos en cuanto pueda, un cristiano que no pague una deuda, lo que van es hablar de Dios, y ese es el Dios que tiene, ese es el Dios al que él profesa, cuando ni siquiera es capaz de pagar una deuda. Tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, yo no sé, a mí particularmente, cuando yo he tenido una deuda, me apresuro lo más que pueda a pagarla porque no me gusta hacer el señalamiento, aunque nosotros cuando hemos obtenido algún artículo para el hogar por medio de una de estas casas de línea blanca, intentamos, lo sacamos a 1 año e intentamos pagarlo a 3 meses para no tener una deuda que a la postre es una incomodidad en nuestro presupuesto todo el tiempo. Y es necesario que nuestro testimonio esté limpio de una manera total, especialmente para que no sea vituperado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el Salmo 37:21. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Amén. Debemos como hijos de Dios hacer diferencia y en lugar de retener lo que no es nuestro, hasta dar lo que no es nuestro. El Señor nos ha llamado a ser dadores, a nosotros bendecir, a bendecir a las personas. Imagínate que si tenemos que pagar la deuda, si tenemos que dar hasta lo que tenemos, como así lo dice la palabra, imagínate en el caso de una deuda, con mucho más razón nosotros debemos de no tener ese problema encima, porque eso te puedo decir que si debes y no pagas, tal vez no puedas pagar, pero lo importante sería no meterse en la deuda. Pero si no puedes pagar, vas a estar bajo ese yugo de opresión, vas a estar siempre pensando en que si no pagas y que te cobran y todo esto, y no creo que nuestra vida espiritual fluya de una manera especial si pues nosotros tenemos esos problemas encima. Por eso la palabra nos llama a no ser deudores.
¿verdad? Ahora ve lo que dice el Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Amén, amén, amén. El que tiene quiere tener cada día más, y he aquí el ejemplo de los ricos. Dice la palabra que difícilmente un rico entrará al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el rico siempre va a querer tener más y más y más y más y más, y no se sacia de tener cada día más. Pero el Señor dice en su palabra que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, porque son ávaros, porque son, verdad, gente que no se desprende para con nadie, con su prójimo, no cumple el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo, y una manera de amar a tu prójimo es darte tanto que tenemos. Eso creo que es una de las partes fundamentales por las que los ricos, dice la palabra, no entrarán al reino de los cielos. Cuando tú le debes a un rico, pasas a ser prácticamente un esclavo de él, y eso es tremendo, eso es muy feo. Dice la palabra que difícil le heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se enseñoreará de los pobres y generalmente de los que le deben. Eso es lo que te estoy diciendo, que el rico no solo llega, presta y a grandes intereses, sino que se enseñorea, oprime al pobre, y si tiene que quitarle lo que tiene, se lo va a quitar. Eso es un hecho. Nosotros los hijos de Dios, en tanto podamos, no debemos endeudarnos, ya que esto nos llevará a estar bajo los que nos prestan, y la palabra nos dice que nosotros fuimos para ser cabeza y no cola. Cuando nosotros tenemos deudas fuertes y nos oprimen con los pagos y hasta nos quitan las cosas, ¿cuál es la posición que tendríamos de acuerdo a lo que dice la palabra? Que nosotros debemos de ser cabeza y no cola. Nosotros estaríamos siendo cola, y esto de las deudas es un asunto muy delicado. Yo sé las necesidades, yo sé, pero nosotros tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos tiene. Él no nos va a abandonar, Él es el que nos ha dicho: yo soy tu pastor y nada te faltará. Muchas veces nos endeudamos por estar en este mundo material, del cual te voy a hablar en un momento, en el que si una persona tiene, yo tengo que tenerlo. Si la pantalla es muy grande, yo quiero tener una más grande. Si el carro es muy nuevo, yo quiero tener el carro más nuevo. Y eso lo que nos hace es no ser agradecidos con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Ahora vamos a ver lo que tenemos en Romanos 13, 7 y 8. Sí. Dice: pagad a todos los que debáis al tributo, tributo al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén, amén. En este honrar la autoridad es lo que debemos de hacer. Yo particularmente no estoy de acuerdo mucho con los impuestos municipales. Siempre que los tengo que pagar, yo no sé, siento algo. Sin embargo, este es uno de los rubros que tenemos que pagar, aunque no nos gusten. Son parte de nuestra obligación, y desde los tiempos de nuestro Señor había que pagar impuestos, ¿verdad? Había que pagar tributos, y nosotros debemos de hacerlo porque nosotros nos regimos bajo las leyes de la... Dios es nuestro Dios, es nuestra máxima autoridad, pero nosotros nos regimos bajo leyes de la tierra, así también está escrito. Recordemos que nosotros dependemos solo de Dios, y Él hará al que cree, al que no se desespera ante la necesidad. Y esto es importante. Muchas veces en la necesidad hay una desesperación que se atiende, que se busca más cómo lo solucionamos nosotros que confiando en Dios completamente. Dios es el que va a proveer, Dios es el que va a traer lo que necesitamos, pero de acuerdo a nuestra fe. Y si nuestra fe está en un préstamo, te puedo decir que más bien te vas a consumir cada día más y te vas a preocupar cada día más, porque Dios nos ha asegurado que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Hoy el consumismo tiene al mundo endeudado al extremo, que la primera semana del año muchas compras y ventas estarán tan llenas y ofrecerán 10,000 colores por pantallas
que costaron 400 y 500 mil colones. Esto es una injusticia, esto es una tristeza. Saber que alguien quedó con una deuda de 500 mil colones y fue y devolvió por 10 mil, 20 mil colones una pantalla tal vez que sus hijos disfrutaron nada más el fin de año. Mira, ese tele que tenemos chiquitito, ese tele que es viejo, esa es la bendición que Dios nos tiene. Nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos tiene. Nosotros no tenemos que aparentar más de lo que somos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser conformistas en cuanto a lo que Dios nos da. Nosotros no podemos estar esperando ir más allá de lo que no podemos. Y Dios nos está hablando hoy de eso, de que no entremos en ese mundo de consumismo, el cual tiene a muchísimas personas, como decimos nosotros, hasta el pescuezo, ¿verdad? Cuello. Hasta el cuello, perdón. Es tiempo de pensar y de ponerse a pensar en nuestra familia sobre este ministerio llamado, sobre este monstruo llamado consumismo y decirle, no, soy hijo de Dios Altísimo y y yo estoy conforme con lo que Él me da. Cuando nosotros le decimos no a este monstruo que es el consumismo, cuando nosotros, mira, si todavía hay una lavadora que sirve y se desecha porque necesito una más grande, una refrigeradora que se le sale el agua y la desecho por esto y no me doy cuenta que quiero la que hace hielo. El microondas ya me parece que no está calentando tan bien como debería calentar. Todas estas formas de pensar nos llevan nos las ha traído un mundo de consumismo en el cual si nosotros nos sumergimos vamos a estar siempre siendo cola, no cabeza. Por lo tanto, yo te insto a que cada día veas con agrado, con amor lo que tienes, porque es la bendición de Dios y Él hará y traerá conforme a lo que nosotros necesitamos. Amén, así es. Qué importante es honrar las deudas. Qué importante es no deberle nada a nadie. Sí, es necesario, como decía mi esposo, que tenemos muchas veces por alguna necesidad específica en el diario vivir. Pero el hecho de endeudarnos no significa que no voy a honrar, que no voy a pagar, como hacen muchos, porque muchos no pagan y se enojan. Un día oí a una persona decir, prefiero no prestar, de todas formas se va a enojar porque no me va a pagar, prefiero que se enoje ahora y no prestar. Sin embargo, la Escritura nos dice que quien le presta al pobre, le presta a Dios. Pero cuando prestamos, seamos capaces de honrar las deudas de lo que debemos. Voy a tocar dos citas bíblicas, en la cual una es Colosenses 2:14 y dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí vemos ese acta de los decretos, esa deuda que tú y yo teníamos con el Padre Celestial. Esta acta de los decretos se refiere a la ley de Moisés, a los mandamientos que señalaban la condena o la conducta, errónea o la conducta correcta para poder vivir en el mundo, pero ni aun así la pudieron obedecer porque no podían obedecerle a Dios. Ni Dios dando estos mandatos, la gente ha podido obedecerle. Entonces viene el Señor y se acerca con el nuevo pacto. Este nuevo pacto es Jesucristo. Este nuevo pacto es todo lo que el Nuevo Testamento nos muestra. Es ese amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo, con la unción derramada del poder del Espíritu Santo, que viene y nos abre un camino de salvación. Ya no somos esclavos, nosotros somos libres en Cristo Jesús. Él clavó esa acta de los decretos en la cruz. Él, siendo la ley, Dios siendo el Dios hombre, siendo la palabra, la escritura, viene y dice, voy a la cruz para que esta humanidad pueda ser redimida. Se anuló ahí ese acta de los decretos, se anuló ahí ese pacto antiguo
Y viene por medio de Cristo y de su Espíritu Santo un amor grande y perfecto para con nosotros. Hoy el Señor nos está diciendo, ya no tienes deuda contra mí. Ya tu deuda fue pagada por mi Hijo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos vamos a Isaías 53 y dice que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando vemos ese amor tan grande del Mesías en la cruz para que tú y yo tuviésemos redención y ese pacto y esa deuda fuese pagada, nosotros no podemos más que adorarle, honrarle, glorificarle y vivir una vida recta honrando al Mesías, al gran yo soy. Recordemos que Él no tenía deuda. Recordemos que Él no había hecho nada malo y nunca hizo nada malo. Siendo hombre, no pecó. Fue igual a ti y a mí, pero no pecó. No tenía deuda. Ni siquiera su creación en el vientre de María fue como la tuya y como la mía. En Él no había pecado. La unción del Espíritu Santo viene y se encarna en María. Y al encarnarse el Espíritu Santo, esa unción viene y comienza a nacer nuestro Mesías. ¿Qué deuda tenía Él? Ninguna. Sin embargo, Él dice, voy a honrar la deuda de estos hombres que un día me van a adorar. Voy a honrar la deuda de ellos para que puedan entrar al trono de la gracia y puedan volver a compartir lo que Adán perdió. El ver cara a cara al Señor, el oírle, el caminar con Él, el andar con Él, el ser uno con Él. Qué bueno que es nuestro Jesús, que se entregó completamente para que tú y yo tengamos entrada al trono de la gracia y nos sentemos y comamos con Él y vivamos con Él y nos gocemos con Él y le adoremos y vivamos una vida de bendición eternamente y para siempre con Él, porque Él abrió el camino para que tú y yo pudiésemos entrar. Nuestra próxima cita, y es que como Dios todo lo hace perfecto, ¿verdad? Mi esposito no sabía que yo iba a tocar Romanos 13, 7 y 8. Y vamos a hablar de la misma cita bíblica, claro, como Dios nos la pone a cada uno. Y dice Romanos 13, versos 7 y 8. Pagad a todos los que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Nos dice que no debamos a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ay, este Pablo que nos da duro, ¿verdad? A través de la Escritura. Este Pablo que nos exhorta, que nos dice cómo debemos de vivir, lleno de la unción del Espíritu Santo, hablando para que tú y yo sepamos cómo conducirnos. Nosotros no debemos tener deudas sin pagar. Esto no significa que no sea prohibido o que sea pecado tomar prestado en caso de una urgencia, de una necesidad, porque si se nos daña la lavadora y de ahí vivimos en Coronado, donde llueve casi todo el tiempo, necesitamos tener un escurridor para que la ropa se nos seque y no se nos ponga de onda. Y si se dañó, pues de ahí no queda otro recurso que ir. Y si no tenemos los medios para comprarla de contado, poderla sacar a crédito, pero honremos esa deuda. No es, es que la saco, no importa que mi nombre quede manchado por un dedo, porque eso es lo que hace mucha gente, o simplemente, como decía al principio, se enoja. No, nosotros tenemos que honrar nuestras deudas, pagar. Significa que debemos pagar todo lo que debemos. Así sea 5 colones que le deba yo a Fernando, yo le tengo que pagar esos 5 colones a Fernando. Porque el Señor le dice a Pedro, saca el pez, ábrelo y dale la moneda al romano.
porque dice, ¿qué tiene la moneda? Y le dice, la cara del César. Entonces le dice el amado, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos corresponde darle a Dios? ¿Qué es lo que nos corresponde darle a Dios? ¿Tenemos una deuda espiritual con Dios? Claro que sí, debemos de adorarle. Debemos de exaltarlo, debemos de glorificarle, debemos de tenerlo, así como yo tengo a mi marido a la par mía y lo abrazo y le tomo la mano y le digo cositas lindas. Así se las tenemos que decir al amado también. Debemos de honrarlo, debemos de decirle que nos sentimos tan enamorados de él, que nos sentimos tan dichosos de ser parte de su redil. Así tenemos que honrarle esa deuda a ese amado precioso. También nos dice, al que respeto, respeto. Y muchas veces nos pasa a los pastores que aún las mismas ovejas que el Señor nos ha dado por misericordia para que le administremos, muchas veces no nos respetan o nos toman a la ligera. Muchas personas vienen, se aprovechan y no honran a los siervos de Dios. Hoy el Señor te está diciendo, honra a tu siervo, honra a los siervos que Dios te puso adelante. En la iglesia tenemos a los pastores Julio y Ana en Cartago, que son parte de la iglesia Unción de Guerra, que ellos tienen su iglesia allá, que administran en Cartago, tienen su ministerio con personas alcohólicas y en drogadicción. Tenemos a los pastores Laurita y Federico en Guadalupe, que son gran apoyo en el ministerio Unción de Guerra. Tenemos al pastor de jóvenes Alejandro, que ha hecho un esfuerzo muy grande para entregar también parte de las prédicas que le corresponden. Tenemos al pastor Javier, que con su dificultad con el laringófono, aún así siempre aporta casualmente y exactamente la situación que hay en una consejería. Si bien Él nos pidió que por mientras no predicaba, mientras la gente se va acostumbrando a su situación, ¿verdad? Él es parte del Ministerio Unción de Guerra y nosotros le damos gracias por cada pastor que está con nosotros, porque son pastores que el Señor envió. No podemos desechar, aunque seamos una congregación pequeña. Un día escuché a una sierva decir, es que en esas congregaciones que casi ni hay ni gente y tienen un montón de pastores. Pero si el Señor envía pastores, nosotros tenemos que honrar a los que Dios ya honró. Tenemos que respetar a los que el Señor les dio el respeto. Y así, sucesivamente, nosotros tenemos que ir dando y dando y dando y dando esa honra, porque si nosotros honramos lo que ya el Señor honró, nosotros respetamos los que el Señor ya respetó, nosotros vamos a recibir también ese merecido respeto y esa merecida honra. Y no pienses en economía, no pienses en algo económico. Piensa en lo espiritual. ¿Cuánto nos desgastamos, Fernando y yo y los pastores alrededor, haciendo la obra? Nosotros estamos en vacaciones, supuestamente. Nosotros tomamos los últimos días del mes de diciembre de vacaciones porque necesitamos recargar fuerzas, porque un pastor cansado no le sirve al Señor. Y sin embargo, aún así no respetan el tiempo de nosotros, y como la obra tiene que continuar, pues si hay una oración, pues tenemos que acudir. Si hay una consejería, pues no podemos decirle que no, tampoco, porque el Señor nos llamó a servir. Pero tenemos que descansar, somos humanos y necesitamos recargar fuerzas como tú recargas tus fuerzas. La mayoría de las personas se han endeudado alguna vez. Nosotros, ahora decía mi esposo, más de una vez nos hemos tenido que endeudar porque algo pasó y se quemó el microondas y se quemó la licuadora y se quemó la batidora. Y nos tuvimos que ir endeudando para cambiar las cosas que son necesarias. Pero, como decía mi esposo, hemos procurado
salir antes del compromiso citado para que el nombre del Señor, porque si vamos a sacar un artículo, nos preguntan a qué se dedica. ¿Qué tal que un pastor, ay, pastor, y quedó debiendo? ¿A quién se ensucia? El nombre del gran yo soy. El problema no es ese, que nos tengamos que endeudar, sino el poder pagarlo o no hacerlo. Siempre escuché a mi mamá decir que quien quería pagar las deudas, quien quería pagar el dinero, aunque fuera en abonos, en tractos, lo hace. Y de verdad que quien quiere pagar, paga. Paga, porque la gente dice, ay, cuando tenga plata, y cuando tienes plata no lo haces. Comienza a pagar lo que debes. Honra y respeto al que un día te brindó la mano, al que un día te dijo, está bien, yo te lo voy a prestar. Pero con enojarte o con irte, muchas veces se soluciona el problema. Busqué el significado de deudor y dice, decidió libremente comprometerse al pago de dicha obligación. Ahora lo vamos a ver en espiritualidad y en amor. Yeshua, voy a concluir con lo que inicié. Honró nuestra deuda con el Eterno. Él nació de una virgen, se formó a otros y voluntariamente pagó el precio en una cruz y lo selló derramando su sangre. Para que tú y yo hoy tengamos vida eterna juntamente con Él y gocemos un día en el reino de los cielos. Este gran ejemplo nos ha dejado también que seamos fieles nosotros también con aquellos a los cuales les debemos algo, sea material, espiritual o físico. A nuestros padres les debemos todo. Fuimos muy críticos y hemos sido muy críticos con la crianza de nuestros padres, pero ningún papá traemos el manual debajo del brazo y nos equivocamos y muchas veces dañamos a lo más preciado que el Señor nos dio, que es nuestros hijos. A nuestros hijos les debemos y tenemos una deuda quizá que pagar. Quizá hemos dejado, hablo en general, algún hijo por ahí sin preocuparnos si tiene o no tiene que comer, si tiene o no tiene que vestir. Y hoy por hoy puede ser tanto hombre o mujer. Quizá tenemos con un amigo, con un familiar cercano, con alguien tenemos una deuda. Hoy te invitamos, nosotros, Fernando y yo, a que honres las deudas. Honra a todo aquel que un día te brindó la mano. ¿Para qué? Para que en todo te vaya bien. Como el Salmo nos dice en el Salmo 37, ¿verdad? Con que inició mi marido. Tenemos que ser fuertes y honrar las deudas de aquel que un día nos abrió para que no seamos esclavos de Él. Y como nos dice el mandamiento, honra a tus padres, quizás padres biológicos o padres espirituales. Te mencioné cada pastor de la Iglesia Unción de Guerra, así como hay un montón de pastores en otros lugares. Son tus padres espirituales. ¿Por qué padres espirituales? En la Escritura en ningún momento dice que es un padre espiritual, pero es una persona que te guía, que te encamina, que te da formación espiritual para que vayas en la carrera de la vida, para que alcances la meta que es el cielo. Hoy te invito a que honres a todos aquellos que te han brindado la mano de una manera. Y si tienes deudas, cancélalas para que no estés atado a nada. Y en el nombre de Jesús recibe las bendiciones. Ahora vamos a orar. Inclina tu rostro para que sea el Señor bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Amado Jesús, Dios Padre, Dios todo soberano, Príncipe de paz, Rey de gloria y de bondad.
Tú que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú que eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú que eres nuestro pronto auxilio. Tú, Padre de la gloria, que has venido para que seas en nosotros, abriéndonos un camino, donde un hijo, dijo Isaías, nos es dado, donde el principado sobre su hombro, y será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A ti, Señor, que nos enseñas a honrar las deudas. A ti, Señor, que nos diste la salvación y la vida eterna. A ti, amado Salvador, que nos acogiste con tu amor y nos dejas al Consolador para que Él nos guíe y nos lleve a la verdad perfecta. A ti, eterno y soberano Dios, te damos honor, gloria y majestad y te damos gracias porque nos formas, nos enseñas. Gracias, soberano Señor. En el nombre de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, te damos honor y majestad, porque tú la mereces por los siglos de los siglos. Y en este momento, Señor, te pedimos que bendigas a tu pueblo, ahí donde se encuentre. Señor, bendícele grandemente, guíalo a toda verdad y muéstrales el camino a seguir, y que tu bendición venga sobre ellos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, y reciban un Shalom Alejem en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones del Alto.